Revelaciones en contexto. Doctrina y Convenio 72 al 75. 3 revelaciones. El 4 de diciembre de 1831, varios de los élderes y miembros se congregaron para aprender su deber y para ser edificados, y después de hablar sobre su bienestar temporal y espiritual, el profeta recibió 3 revelaciones relacionadas, que actualmente están registradas en Doctrina y Convenio 72. Con la expansión de la Iglesia a Missouri y el traslado del obispo Edward Partridge a Independence, los santos en Ohio se quedaron sin obispo. En una de las revelaciones, el Señor declaró la necesidad de llamar a un nuevo obispo en Ohio. Debido a que algunos de los miembros de la Iglesia estaban viviendo la ley de consagración, se necesitaba un obispo para recibir las propiedades consagradas, distribuir y supervisar las mayordomías individuales, recolectar los excedentes y repartir los fondos del almacén a los necesitados. Whitney. Nigel K. Whitney era un empresario que era propietario de una tienda en Kirtland, Ohio, con su socio, a Sidney Gilbert. Antes de conocer el Evangelio restaurado, Nigel y su esposa Ann habían sido parte de la congregación de bautistas reformados de Sidney Rigdon y desearon las cosas que son del Espíritu. Una noche en 1829, al estar orando pidiendo guía, recibieron una potente manifestación espiritual. Ann explicó: El Espíritu descendió sobre nosotros y una nube ensombreció la casa. Un asombro solemne nos invadió. Vimos la nube y sentimos el Espíritu del Señor. Entonces escuchamos una voz que salía de la nube que dijo: Prepárense para recibir la palabra del Señor que está por venir. Eso nos maravilló en gran manera, pero desde ese momento supimos que la palabra del Señor llegaría a Kirtland. Al poco tiempo de esa experiencia, los Whitney escucharon la palabra del Señor cuando Sidney Rigdon invitó a los misioneros a predicar a sus congregaciones. Los Whitney se hicieron miembros de la iglesia en noviembre de 1830, y unos meses después, José y Emma Smith llegaron a Kirtland. El profeta escribió: Mi esposa y yo vivimos varias semanas con la familia del hermano Whitney y recibimos todas las bondades y atenciones que se podrían esperar, especialmente de parte de la hermana Whitney. Tiempo después, en septiembre de 1832, los Whitney invitaron a José y a Emma Smith a vivir en la vivienda que era parte de su tienda, la cual se convirtió en la cabecera de la iglesia por un tiempo. Cuando Nigel fue llamado en diciembre de 1831 a prestar servicio como obispo en Ohio, expresó sus sentimientos de ineptitud al profeta José Smith. El nieto del obispo Whitney, el elder Orson F. Whitney del Quórum de los 12 Apóstoles, relató cómo se sintió su abuelo cuando fue llamado como obispo, así como el consuelo que recibió. La idea de asumir esa importante responsabilidad era casi más de lo que podía soportar. A pesar de estar dotado de habilidades naturales para tal puesto, más que la mayoría de los hombres, aún así dudaba de su aptitud y se consideraba incapaz de cumplir con la excelsa y santa comisión. En su desconcierto, recurrió al profeta y le dijo: Hermano José, yo no me veo como obispo. Sin embargo, si usted dice que es la voluntad del Señor, trataré. No tiene por qué creer en mi palabra solamente, le contestó el profeta con bondad. Vaya y pregúntele usted mismo al Padre. Nigel decidió hacer lo que el profeta le había aconsejado. Su humilde y sincera oración fue contestada. En el silencio de la noche y la soledad de su aposento, escuchó una voz de los cielos que decía: Tu fortaleza radica en mí. Las palabras eran pocas y sencillas, mas contenían un universo de significado. Las dudas se habían disipado cual rocío ante el alba. De inmediato, buscó al profeta y le dijo que estaba satisfecho y dispuesto a aceptar el oficio al cual se le había llamado. Nigel K. Whitney sirvió como obispo hasta que murió en 1850. La Biblia. Después de dedicar un mes a predicar el Evangelio en el este de Ohio, tratando de contrarrestar los efectos de las cartas de Esdrúbal en contra de la iglesia y sus líderes, el profeta José Smith y Sidney Rigdon regresaron a la casa de los Johnson en Hiram, Ohio. Unos días más tarde, el 10 de enero de 1832, el profeta dictó la revelación que está registrada en Doctrina y Convenio 73, dando a conocer la voluntad del Señor para los élderes de la iglesia, hasta que se convocara la siguiente conferencia, que se llevó a cabo 2 semanas después. El Señor mandó al profeta José Smith y a Sidney Rigdon,
que continuaran trabajando en la traducción inspirada de la Biblia y que siguieran predicando localmente hasta la siguiente conferencia de la iglesia. Sin embargo, después de la conferencia debían dedicar su tiempo completamente al trabajo de la traducción hasta terminarla. El profeta y Sidney trabajaron diligentemente en la traducción de la Biblia desde ese entonces, hasta el 2 de julio de 1833, cuando los traductores escribieron a los hermanos en Missouri que ese día habían completado la traducción de la Biblia. Partes de la traducción de José Smith están contenidas actualmente en la Perla de Gran Precio y en la edición Santo de los Últimos Días de la Biblia, en cada vez más idiomas. La traducción de José Smith de la Biblia tuvo una influencia significativa en la Iglesia, por la manera en que dio forma al contenido de Doctrina y Convenios. Más de la mitad de la actual Doctrina y Convenios consta de revelaciones recibidas durante el periodo de 3 años en el que José trabajó en la traducción de la Biblia. Muchas surgieron directamente de preguntas que José se sintió inspirado a formular a medida que se ampliaba su comprensión del Evangelio, durante la labor de la restauración de las partes claras y preciosas de la Biblia. Corintios. Doctrina y Convenios 74 brinda importante contexto histórico a las enseñanzas del apóstol Pablo en 1 de Corintios 7:14. Su consejo a los santos de Corinto abordaba un problema que se produjo cuando las esposas se convertían al Evangelio de Jesucristo y sus maridos todavía practicaban la ley de Moisés. En Doctrina y Convenios 74 leemos que surgían conflictos cuando los padres deseaban que se circuncidara a sus hijos varones y que estuvieran sujetos a la ley de Moisés, la cual se había cumplido mediante el Salvador y su sacrificio expiatorio. Además, el enseñar que los niños son impuros contradice el propósito por el cual el Señor instituyó la práctica de la circuncisión con Abraham. Con la perspectiva adicional que obtenemos de la traducción de José Smith, aprendemos que la circuncisión representa un convenio entre el Señor y la posteridad de Abraham, y que los niños no son responsables ante el Señor sino hasta la edad de 8 años. Muchos niños en esa situación, criados bajo la ley de Moisés, llegaban a la mayoría de edad y se guiaban por las tradiciones de sus padres, y no creían en el Evangelio de Cristo. Pablo aconsejó a los santos que ya estaban casados con no creyentes que no se divorciaran de sus cónyuges, sino que permanecieran casados y vivieran fielmente. Al hacerlo, los cónyuges podían tener una influencia santificadora en su familia. El apóstol Pablo no estaba enseñando que los niños nacen impuros ni pecadores, por el contrario, enseñó que un cónyuge creyente podía tener una influencia justa que podía guiar a los hijos, cuando llegaran a la edad de responsabilidad, a obedecer el Evangelio y llegar a ser santos por medio del Salvador Jesucristo. Pablo aconsejó a los que no estaban casados que no se casaran con no creyentes a menos que los cónyuges acordaran que se abrogara la ley de Moisés entre ellos. El Señor explicó que esas recomendaciones no eran mandamientos que él hubiese dado, sino más bien un consejo de Pablo mismo. Diligencia. El 25 de enero de 1832, la Iglesia convocó una conferencia en Ames, Ohio, a unos 80 kilómetros al este de Kirtland. La historia del profeta José Smith indica que durante la conferencia los élderes parecían ansiosos de que consultara al Señor, a fin de que ellos conocieran su voluntad, o saber que le complacería más el que ellos hicieran, a fin de traer a los hombres a un entendimiento de su condición. Orson Pratt, que fue nombrado presidente de los élderes en la conferencia, más tarde relató: en esa conferencia, el profeta José fue reconocido como presidente del sumo sacerdocio, y el élder Sidney Rigdon le impuso las manos y selló sobre su cabeza las bendiciones que previamente había recibido. El élder Pratt también observó que a solicitud del sacerdocio, el profeta consultó al Señor, y se dio y se escribió una revelación en la presencia de toda la asamblea, nombrando a muchos élderes a servir misiones. El profeta dictó 2 revelaciones en la conferencia, las cuales más adelante se agruparon y están registradas en Doctrina y Convenios 75. La primera de ellas, se dio a un grupo de élderes que se habían ofrecido para el servicio misional. La segunda, se dio a un grupo de élderes que deseaba saber la voluntad del Señor con respecto a ellos. Encuentra más recursos de contexto histórico en la sección Historia de la Iglesia, en la app o en la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.